Bueno, muy buenos días a todos. Inauguramos esta mesa titulada Libros y Lecturas con, ya no sé quién va a ir primero, Elvia, con la ponencia de Elvia Carreño titulada El latín catequético del libro al códice, el catecismo testeriano de la Biblioteca Francisco de Burgoa. Le cedemos la palabra a Elvia. Buenos días. El descubrimiento de América trajo consigo la necesidad de evangelizar a las recientes poblaciones descubiertas, factor que jugó un importante papel en la cesión a España de las nuevas tierras, ya que la conversión al cristianismo de las personas que allí habitaban era la única justificación posible de la conquista. Para atender a esta ingente tarea, los religiosos debían conocer las culturas que estaban intentando convertir, por lo que en la época del encuentro surgieron diversos estudios sobre las culturas americanas. Era necesario saber sus costumbres, su religión, su visión del mundo y su lengua para poder realizar una conversión masiva al cristianismo. El siglo XVI destaca por la gran producción de doctrinas y catecismos en las lenguas indígenas. Sin duda, la llegada de la primera imprenta a México y más tarde al resto de América favoreció la producción de textos de tipo religioso, pues antes de su llegada, estos debían ser enviados a Europa para su impresión, lo que creaba grandes dificultades y retrasos. Los precedentes de estos catecismos fueron los escritos utilizados en España como el Ars Memorativa durante los siglos XV y XVI, al igual que las doctrinas elaboradas para la evangelización de musulmanes y judíos. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que la obra evangelizadora de América ya se contaba con cierta experiencia para catequizar. Tras la llegada del grupo franciscano de los 12, así como de las otras órdenes eclesiásticas, la evangelización comenzó a tomar un tinte más organizado y metódico. Desde un principio, los religiosos se dieron cuenta de la necesidad de conocer las lenguas indígenas. Para ello, había múltiples razones que iban desde las opiniones de algunos sobre la incapacidad de los indios para aprender castellano hasta la imposibilidad de que los frailes, dado su escaso número y la vasta misión que tenían por delante, enseñasen castellano a los indios. Finalmente se tomó la determinación de que estos debían ser evangelizados en sus propias lenguas para asegurar una correcta asimilación de los conceptos del cristianismo. La distribución geográfica de las misiones condicionó las lenguas en las que se especializaron las distintas órdenes. Así, según Ricard, los franciscanos fueron expertos en náhuatl, tarasco, otomí, huasteco y totonaco. Los dominicos en náhuatl, mixteco, zapoteco y zoque, y los agustinos en náhuatl, huasteco y otomí. Autores como Toribio de Benavente afirmaban que no solo bastaba con saber la lengua de los indígenas, sino que también era necesario conocer su carácter, su modo de vida y tradiciones para poder relacionarse con ellos y evangelizarlos. Con estas encomiendas, los religiosos comenzaron sus misiones en México. Fue así que en 1529, y como verdaderos apóstoles, llegaron a Oaxaca Fray Gonzalo y Fray Bernardo de Tapia. Ellos, ante la magnificencia del Valle de Antequera y la majestuosidad de sus construcciones, que se anteponían a la sencillez de los indígenas, hicieron de lado su cansancio y pronto pusieron en marcha sus objetivos: fundar un convento y evangelizar a los mixtecos y zapotecos. Como siempre, Fray Lucero expuso en lienzos de tela la vida de Jesucristo y los sacramentos cristianos, fundamentales para sus propósitos. Se dice que llegando a cualquier pueblo, hacía luego colgar la gran pintura para que todos la viesen. De esta forma, los pobladores de la Mixteca, por vez primera, conocían el Dios de los extranjeros. Algo familiar había en él, pero no entendían, pues lo hallado en los lienzos del padre Lucero era diferente. Fray Gonzalo Lucero y Fray Bernardo de Tapia pronto se alegraron de saber que los naturales eran capaces de comunicarse a través de la palabra escrita que memorizaban y heredaban a las generaciones venideras. También los dominicos recién llegados, al entrar en contacto con los nobles de la ciudad,
Se quedaron pasmados al ver sus libros, bellos por su colorido, por la grandeza de sus dibujos y por la fantasía en la realización de los temas. En estos libros eran patentes los sistemas de enseñanza y de escritura de los indígenas. Ante esta realidad, los misioneros tuvieron que sortear varios obstáculos de comunicación y crear métodos para darse a entender y comprender ellos mismos lo que veían. Desde las señas que describe Jerónimo de Mendieta hasta la teatralidad de los autos sacramentales, pasando por el canto, la danza y la imagen, los misioneros explotaron muchas vetas expresivas indígenas para dar a conocer la palabra de Dios. Este último rubro fue privilegiado no solo por su valor pedagógico, sino también porque la imagen constituía la base del sistema escrito prehispánico que se hallaba en sus libros, a los que la doctrina cristiana tenía que sustituir. Por dichas características, los dominicos en Antequera emplearon los catecismos testerianos, llamados así por su creador, el franciscano Jacobo de Testera, quien con imágenes manuscritas explicó el mundo cristiano, sus dogmas, sus rezos y sus sacramentos en los naturales del Nuevo Mundo. Fue así como los catecismos testerianos pasaron a ser instrumento fundamental en el esfuerzo de los evangelizadores para enseñar el mensaje cristiano. Se tratan de volúmenes pequeños que combinan símbolos de la iconografía cristiana con ideogramas de la escritura mesoamericana. Por ello, fueron totalmente funcionales y los padres Gonzalo Lucero y Bernardo de Tapia no tardaron en implantar este sistema entre los mixtecos y zapotecos de Antequera. Todo estaba en su favor, pues en aquellos territorios había tlacuilos, materiales para escribir y un grupo para catequizar. Con los catecismos testerianos se reforzaron las enseñanzas y la conversión de los indígenas, quienes aprendieron viendo, escuchando y repitiendo en voz alta las oraciones básicas y la doctrina cristiana. La catequización comenzó a avanzar y a dar buenos resultados. La doctrina cristiana iba permeando, Antequera se iba transformando y los nuevos conceptos y oraciones ya eran parte de sus pobladores. El Paternoster, el Ave María, el Credo y la Salve Regina ya no eran gritos o sonidos que salían de las bocas de los dominicos, ahora hacían eco entre la población mixteca y zapoteca. Con este avance, los catecismos testerianos dejaron de usarse, pues todos sus preceptos los llevaban en la memoria y en su forma de actuar. No obstante, dentro del corpus de códices sobre tradición mesoamericana, son los catecismos testerianos los documentos más complejos de estudiar, en específico porque en el registro de las imágenes se integran el sistema tradicional de los glifos mesoamericanos junto con la riqueza iconográfica cristiana, y está la combinación de ambos sistemas plásticos que dio origen a un tercer tipo de representación gráfica. Porque se hicieron ciertos cambios en la composición plástica de los glifos indígenas y algunos iconos cristianos. Hoy en día se cree que existen 35 catecismos testerianos elaborados desde el siglo XVI hasta el XIX que resguardan bibliotecas nacionales y extranjeras como verdaderos tesoros. Sin embargo, su uso e importancia en la occidentalización del Nuevo Mundo fue lo que les otorgó el valor de ser eslabones entre lo pagano y lo cristiano. A raíz de esto, cobra importancia el ejemplar resguardado en la Biblioteca Francisco de Burgoa de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, que tiene el número de control 25.272. Su formato es el códice cuaderno. Está escrito sobre papel de trapo de origen europeo. Lo forman 6 hojas que miden 16 centímetros de ancho por 11 de alto. La primera hoja está en blanco y sirve como cubierta del catecismo. El texto comienza en el verso de la primera hoja, costumbre indígena aplicada en sus códices. De la 4 a la 9, la disposición interna de la página es idéntica de principio a fin. En cada una de ellas encontramos 6 líneas horizontales continuas que se hicieron por medio de trazos gruesos de color negro que se marcaron antes de escribir sobre ellos. De las 12 páginas
que hacen al catecismo, solo las primeras 8 están escritas. La última, hasta la línea 4, únicamente. Las restantes se hallan en blanco pero pautadas. Su escritura fue realizada con glifos de manufactura prehispánica. La lectura es de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Se identificó en el año 2014, por lo que carecía de interpretación. No había sido registrado, descifrado ni descrito. Y llegó a mí cuando ejercía como asesora del libro antiguo en la Biblioteca Francisco de Burgoa. Sin embargo, esta clase de manuscritos no es mi área, pero sentía la obligación de ayudar al personal otorgándoles bibliografía o vincularlos con expertos. Al realizar estos propósitos, detecté que no existe un registro o catálogo colectivo de los mismos, parámetros para su descripción y su lectura, pero sí un conjunto de estudios que podrían auxiliar. En lo referente a la lectura de los contenidos de este tipo de documentos, se han dado varias directrices. Entre los investigadores, el doctor Joaquín Galarza argumenta que todo glifo se debe leer, hacer un análisis minucioso y comparar los glifos que integran el discurso para encontrar sus valores fónicos. El doctor Ulises Valente propone el método de comparación y análisis estadístico. El problema es que estos criterios no pueden aplicarse porque al incluir representaciones iconográficas cristianas, estas no se logran leer si no se identifican en cuanto a sus cargas simbólicas. Otras propuestas son las de Miguel León Portilla y Patrick Johansson, quienes en su análisis se guían por la glosa yuxtalineal o bien la traducción en náhuatl para ir explicando los glifos. A esto se le ha denominado sistema de tipo rebus, en el que los valores fónicos de las imágenes son utilizados para el registro de palabras. Una última propuesta es la lectura en español de cada glifo, tal y como lo han realizado algunos investigadores europeos. Pero el principal problema detectado es que los catecismos testerianos fueron creados para enseñar a los indígenas la doctrina cristiana, tanto en latín como en su propia lengua. Y esto motivó mi propuesta, la cual, para comprenderse, es necesario recordar que en el inicio de la conquista de México, los sacerdotes se dedicaron a enseñar a los indios la doctrina cristiana en latín, porque esta era la lengua de la iglesia y de la oración. El español era la lengua familiar y los indios la aprendieron más por contacto que de una manera sistemática. Con base en ello y al consultar las doctrinas cristianas del siglo XVI, detecté que en sus versiones impresas se dividen en 2 partes. La primera contiene la señal de la cruz, el credo, el Padre Nuestro, el Ave María, la Salve Regina, los artículos de la fe, los 10 mandamientos, los mandamientos de la Iglesia, los sacramentos y los pecados capitales, veniales, original y mortales, lo cual en conjunto se consideraban verdades esenciales que todo cristiano debía saber. La segunda parte comprende las virtudes teologales, las obras de misericordia, los dones del Espíritu Santo, los sentidos corporales, la potencia del alma, los enemigos del alma, las bienaventuranzas, los dotes del cuerpo glorificado y los deberes de los padrinos. También me percaté que en todas las doctrinas cristianas impresas, la primera parte está en latín. Incluso en algunas de ellas lo especifican como se lee en la imagen que dice: las 4 oraciones de propósito se pusieron en latín porque justo las sepan todas, y es costumbre en toda la tierra y huasteca decirlas en latín o en su lengua cantadas ansí a prima noche como a la mañana, con las oraciones de completas y prima y sus versos. Fue así que comparé la parte latina con lo escrito en el Catecismo Testeriano de la Biblioteca Francisco de Burgoa y concuerda en su contenido. Pues así como en la doctrina cristiana, inicia con el signo de la cruz en la primera línea. Del lado izquierdo
se halla un sacerdote que con su mano diestra está haciendo la señal de la cruz. Con ello se simboliza el principio de la catequización. Enseguida se halla un rectángulo partido a la mitad, circundado por varias rayas, algunas oblicuas y otras verticales en forma de cruz. Luego está el atrio con la cruz, que significa el lugar en el que se recibe y se practica la doctrina. Después se encuentra un libro como medio de catequización. Posteriormente están varios personajes que acuden a misa. En primer lugar se ve un personaje con cuerpo humano, pero con cabeza de asno. Este es el indígena que se catequiza y evangeliza, el cual, como avanza la lectura, va perdiendo su forma animal y tomando una humana. En relación con la oración per signo crucis, que se encuentra en la línea 2, haremos la siguiente comparación. De inimicis nostris libera Deus noster, de nuestros enemigos líbranos Dios nuestro. Los enemigos son estos, es el piojo y el Dios nuestro aquí está. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amén, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, aquí está, y del Espíritu Santo, Jesús. Y esta es la disposición que se va haciendo del texto latino con la comparación con el testeriano. Otro ejemplo que mencionaremos es el credo, que se ubica en las hojas 3 y 4, en donde la disposición de las imágenes continúa en concordancia con la oración. Credo in Deum Patri omnipotente creatorim celi et terra. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y es esta primera parte. Et in Jesum Christum Filium, eius unicum Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sanctum natus et Maria Virgine, passus sum Pontio Pilatus. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, que es este, y aquí es donde está naciendo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Aquí está. Crucifixus mortus et sepultatus descendit ad inferus, tertia de resurrexit, a mortuis ascendit ad celus sede, ad dextram Dei Patris omnipotentis. Fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y aquí está. Y aquí está sentado. Inde venturus es judicare vivos et mortus. Credo in Spiritus Sanctus, Sancta Ecclesiam Catholica, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem et Vitam Aeterna. Amén. Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Perdón. Y es esta parte. Por otro lado, las partes siguientes que en las doctrinas cristianas impresas están en español y en el Catecismo Testeriano abarcan de la página 4 a la 8. Son fácilmente comprensibles en la lectura. Además que estas partes siempre estaban en español. Sirvan como ejemplos el pecado original y algunos sacramentos. Aquí está el pecado original. Si ven a Eva circundada por una serpiente, la manzana y bueno, los pecados y la muerte. Luego están los sacramentos, que es muy claro ver el bautizo, ¿sí? La penitencia, que es esta parte, la confirmación, la Eucaristía, el matrimonio, que está acá, y la unción de los enfermos. Con esta breve exposición, mi intención es presentar una alternativa para la comprensión de los catecismos testerianos,
pues desde mi perspectiva no se ha considerado la lengua latina como parte de la redacción de estos textos, sino que se ha analizado únicamente su vínculo con las lenguas indígenas, desde una redacción que parte del español, siendo que el latín era la lengua de la liturgia cristiana. Con ello también quiero darle un lugar especial a la lengua latina, pues fue ella la que a través de los catecismos testerianos permitió que dos mundos entraran en contacto, dos culturas se unieran a través de la escritura, que sirvió para transmitir nuevas formas de pensar, actuar y creer. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Elvia Carreño por esta interesantísima intervención y yo creo que vamos a dejar la sesión de preguntas para el final, así que le cedemos la palabra a la doctora Raquel Barragán Aroche, que nos va a presentar un trabajo titulado La lectura paródica de las metamorfosis, el caso de Dafne y Apolo de Jacinto Polo de Medina. Gracias. Bueno, mejor de este lado porque siento como más apoyo leer del lado derecho. Bueno, muchas gracias, Bernardo, y como estamos hablando de lecturas y libros, después de una lectura sacra con la apta versatio o la eutropelía aristotélica, pasamos a las burlas, ¿no? Entonces, les voy a contar un poco por qué elegí a este pasaje, esta composición de Polo de Medina. La elegí sobre todo, bueno, es parte de mi proyecto, y estoy trabajando distintos autores que imitan las fábulas burlescas, en ese tiempo se conocían como fábulas burlescas también, de Ovidio. Pero obviamente en Ovidio no son burlescas y ellos las convierten a burlescas. Entonces es ver un poco la relación con estos textos paradigmáticos y estamos hablando y enfrentándonos a una metamorfosis estilística en este caso. Es el siglo XVI, el siglo de oro español. Entonces, justamente la elegí porque es una metamorfosis del reino vegetal y como estas jornadas filológicas eran sobre flora y fauna, pues dije, pues viene muy bien hablar sobre una metamorfosis vegetal. Entonces, en este caso, en esta transformación estilística que tienen estos autores mediante transformación de las metamorfosis de Ovidio, Polo de Medina es un modelo, es un paradigma y se leía como tal. Entonces, dentro del corpus que yo estoy planteando, justamente es un paradigma estructural. Primero está Góngora, obviamente, no voy a mencionar a los demás, pero es sobresaliente por esto. Entonces, en mi análisis hay 3 pasos que son obvios, pero creo que a veces se obvian cosas que son importantes, y es la transmisión, la lectura o asimilación y la reescritura, ¿no? Entonces, estos 3 pasos nos van a dar justamente la clave para acceder a estos textos, pero no solamente eso, lo que yo quiero mostrar es que al ver la escritura o reescritura de estos textos, estamos dando cuenta de cómo se leían las metamorfosis o escuchaban, porque se convirtieron también en textos orales que tenían como fin ya no una moralización como en el medioevo, sino el deleite como fin último. Entonces, por ahí Polo de Medina tiene una aportación muy interesante y quiero empezar aludiendo a las palabras de José María de Cosío, que dice: si es Góngora quien inicia el tratamiento burlesco de los temas mitológicos, puede afirmarse que es Polo de Medina quien fija una fórmula original de elaboración de este género de poemas. Es un hecho que su obra alcanzó gran difusión en su época y bueno, hay muchos seguidores, entre ellos pues Miguel de Barrios, Antonio de Solís, que ya son de la segunda mitad del siglo XVII, pero tiene una seguidora muy importante y sobre todo para tierras novohispanas, que es Sor Juana. Sor Juana imita a Polo de Medina en su famoso villejo que se intitula Pinta en jocoso numen, igual con tan célebre de Jacinto Polo una belleza. ¿Y a quién pinta Sor Juana? Pues pinta a la condesa de Paredes, ¿no? Entonces, el poema de Polo de Medina se ha analizado a través de esta composición de Sor Juana, pero nunca se le da ese peso que tiene de paradigma, ¿no? Entonces,
pues comienzo con esto. Dicho estilo es una nueva voz desde donde se enuncian los conceptos burlescos, por tanto el objetivo del siguiente apartado es describir esa cualidad enunciativa que desarrolla en su silva sobre Apolo y Dafne, característica que se desprendió de las fábulas gongorinas, pero explotada de otra manera en virtud de otra lectura y recreación distintas de las metamorfosis ovidianas. Justamente se trata de lo que Antonio Latorre designó como evocaciones recreadoras, aquellas que sabían convertir esas obras viejas de siglos en materia reluciente. Y es justamente la característica y la cualidad burlesca lo que hace que el ingenio de estos autores sorprenda. Entonces, de entrada hay que preguntarnos cuál fue el objetivo de Polo de Medina al escribir un poema burlesco sobre Apolo y Dafne, porque ustedes saben que la fortuna de este pasaje de las Metamorfosis pues fue pues totalmente exitosa, desde la égloga y el soneto de Garcilaso, ¿no? Comienza a reproducirse esta historia. Entonces, ¿cómo se podía sorprender a un público que había sido testigo de una repetición de motivos una y otra vez? Paradójicamente, Polo de Medina se sirvió de esta repetición para provocar la risa, solo que tenía una actitud diferente frente a los lugares comunes, o más bien frente a su uso, pues con una sonrisa cómplice los desenmascaraba como meros artificios. Esto es, mediante el uso de una enunciación muy peculiar, ocurría una desacralización. Y aquí es importante entender que justamente las preceptivas sobre la risa en que ellos se basaban, que era la poética de Aristóteles, la retórica, Cicerón, también este pasaje, decía que había que transformar el léxico, usar ambigüedades, usar dilogías, etc. Y sobre esto dice Samuel Fasquelle: era común en la poesía burlesca que el locutor poético reprodujera un lenguaje natural sin una aparente elaboración artística, integrara materiales antipoéticos, presentara la simplicidad como una alternativa al cultismo, se riera de la aplicación metódica de las reglas poéticas e interrumpiera y comentara el contenido del discurso, entre otras. Y son justamente estas características las que hacen relevante la composición de Polo de Medina. Y entonces vamos a hablar de un procedimiento que no solo consistía en ridiculizar, parodiando a los personajes mitológicos, sino también en deformar la manera en que habían sido decodificadas y leídas las metamorfosis hasta ese momento. Se parodiaban pues dos funciones modélicas a la vez, la cual tenía que ver con la manera de enunciar el discurso en la recreación, o sea, el elocutio, y se comprueba con esto, según Fasquelle, también que en el discurso burlesco, las características de enunciación vertebraban la interpretación del poema, ¿no? Entonces, como iremos viendo, que se da en el poema de Polo de Medina. Entonces, vamos a ver que mantiene una correspondencia con la construcción de Ovidio. ¿Por qué? Por un lado está la presentación de Dafne, la descripción del deseo de Apolo por la ninfa, la solicitud de éste, persecución, metamorfosis y discurso de Apolo sobre el destino de Dafne como laurel. Y por otro lado, presentaba amplificaciones y digresiones que tenían que ver no solo con los espacios de indeterminación que dejaba el original ovidiano, sino con las que proponían los modelos peninsulares. Entonces vamos a ver que se está efectuando una mezcla de modelos también, ¿no? Pues a la vez que seguía esta dispositio, se burlaba de sus convenciones. Así, desde el inicio del poema, se muestra que el locutor poético conoce de memoria la fuente ovidiana, que esto es importante ya que planteamos una lectura, pues no hay un soporte textual según se infiere. Y vamos a leerlo. Dice: cantar de Apolo y Dafne los amores, sin más ni más me vino al pensamiento. Con licencia de ustedes va de cuento. Vaya de historia, pues, y hablemos culto, pues cómo los versos dificulto, cómo la vena mía se resiste, qué linda bobería, pues a fe que se invoco mi Talía, que no le dé ventaja al más pintado, ya con ella encontré mi Dios loado. Señora doña Musa, mi señora, sópleme vuestra sed muy bien ahora, que su favor invoco para hacer esta copla, y mire vuestra sed como me sopla.
Desde ahí ya hay una dilogía en sopla, porque sopla para la época eran flatulencias, ¿no? Entonces ya hay un tono que nos indica cómo va a ser esta descripción de la fábula de Ovidio. Por otro lado, está imitando el inicio de Góngora sobre su fábula burlesca de Píramo y Tisbe quiero, si quisiere mi guitarra cantaros la historia ejemplo. Por otro lado, está imitando las coplas de Ciego, donde se invocaba a los receptores que pusieran atención y se hablaba de un discurso sacro. Entonces, hay una mezcla ya de fuentes además parodiadas a la vez, y bueno, estas referencias muestran esta deformación del discurso y además, obviamente, es una captatio benevolentia, que era lo acostumbrado, ¿no? Y se puede decir que esta enunciación burlesca se orientaba a desvelar dos de los códigos poéticos que él mismo practicó. ¿Cuáles eran? Petrarquismo y gongorismo. Se trataba de poner en evidencia que el poema es artificio, por ende el poeta murciano reflexiona sobre este usando lepanortosis y proponiendo nuevos senderos de escritura dentro de la tradición de las fábulas burlescas. Entonces lo que hacía era llevar, como vamos a ver en los siguientes, al lector tras bambalinas y le mostraba cómo era la expresión poética a través de la burla, ¿no? Entonces, en los siguientes versos vamos a ver cómo el poeta pinta la belleza de Dafne, lo cual tiene mucha... bueno, todavía no paso para que no se me distraigan. El retrato tiene mucha importancia porque el retrato petrarquista, imitación obviamente de Petrarca, ocupaba un número considerable de versos. Entonces, en contraste, Ovidio describe muy someramente a Dafne y lo único que dice es que sus cabellos acomodados pendían sin ley, entonces vita coercebat pósito sin elegue capillos. Esto está en las Metamorfosis en el libro 1, 477, y más adelante refiere desde la mirada de Apolo. El mismo Ovidio decía que los ojos de la ninfa eran resplandecientes como estrellas y describe lo deseable de su piel, porque estaba desnuda la piel, ¿no? A diferencia de Polo de Medina, pues le dedico un montón de versos, heptasílabos y endecasílabos, y justamente muestra que la descriptio petrarquista era importante para la época, pero transgrede esta descriptio. ¿Por qué? Porque dice que no va a empezar de la forma usual, sino que va a empezar desde los talones de Dafne. La regla para la descripción petrarquista era la cara, empezaba por la frente, los ojos, la nariz, la boca. Pues él dice, no, yo empiezo por los talones. Entonces dice, aquí es obligación, señora musa, si ya lo que se usa no es excusa, el pintar de la ninfa las facciones, y pienso comenzar por los talones, aunque parezca mal al que leyere, que yo puedo empezar por do quisiere, y aunque diga el lector de mi pintura, que por el tronco sube hasta la altura, que nadie dé congojas que yo empiece, que a nadie dé congojas que yo empiece la ninfa por las hojas, ¿no? Estos versos se adelantan al momento final de la narración de Ovidio, quizá porque se da por sentado que siendo un pasaje tan conocido la admiración no llegaría por esta vía. Así que el poeta, además de cambiar el sentido de la descripción del retrato, transforma la estructura narrativa del argumento base presentando a Dafne en su condición postrera. Dice, empiece por las hojas. En este pasaje hay una burla mediante la inversión del orden dirigida hacia las dos estructuras modélicas que ya se consideraban dos lugares comunes. Al anunciar estas modificaciones muestra que el poema es un artificio y como tal puede ser alterado, ¿no? Entonces vamos a ver, solo traje unos ejemplos, cómo describe el pie. Entonces dice, era el pie, yo le vi de tal manera, vi de Cristo, que miento, que no era, porque por lo sutil y recogido nunca ha sido este pie visto ni oído. Era en efecto blanco y era breve. Oh, qué linda ocasión para decir, nieve, si yo fuera poeta principiante. Y entonces vemos que en este caso hace mofa de la metáfora nieve, se empieza a burlar de las metáforas lexicalizadas del código petrarquista, ¿no? Entonces, pero tiene doble mérito. ¿Por qué? Porque la composición está escrita en sílaba pareados. Vean ustedes que es manera, era, ido, ebe. Bueno, entonces esto puede ser cansado. Era cansado escuchar este tipo de rima consonante, ¿no? Entonces tiene doble mérito porque hace que la necesidad de consonantes
está ahí, pero en virtud de su ingenio logra que no se note que está empleando esa palabra para lograr la rima, ya que al mostrar que es consciente de su previsibilidad, la atención se desvía de la descripción y se concentra en el artificio. Descubre la tramoya de los poetas principiantes y con esto logra provocar la risa de los receptores. Entonces se pierde la atención, en el oído y se pone atención a la palabra y al tópico, ¿no? Entonces vamos a ver el siguiente de los ojos. Obviamente él se va saltando, ¿no? Así arbitrariamente va pasando por las partes del cuerpo, pero yo les traje nada más el pie y el ojo, así. Dafne no es un cíclope, pero bueno. Entonces dice, ahora falta lo mejor de todo. Los ojos van ahora, yo seré un tal por cual si digo aurora, ténganme por un ruin si dijere albas, y por un poeta que nací en las malvas. Malvas aludía a los poetas principiantes. Los luceros también ya se acabaron, y en materia de ojos expiraron modos tan lisonjeros. Tenga Dios en el cielo a los luceros, que los ojos de Dafne por mejores, azabache me fecit, mis señores. Mefekit era la marca de las espadas hechas en Toledo. Y de la Etiopía son las niñas bellas, más que temieron que dijera estrellas. Entonces vean cómo va jugando con estos tópicos. Los ojos antes se les nombraban como auroras, como luceros, estrellas. Entonces él va usando los mismos tópicos, pero diciendo, soy consciente y no los voy a usar, pero sirven para mi rima, ¿no? Entonces, bueno, esta es una parte del poema donde él justamente muestra estos mecanismos casi de representación teatral, ¿no? Somos cómplices de la burla, por eso los lectores también, y es un espectáculo de desmitificación, ¿no? Entonces, bueno, ya me salto y una vez terminada la parte física, hace la usual descripción psicológica de la dama, o sea, de Dafne, dama, digamos. El locutor poético equipara la belleza de la dama con su crueldad, que era otro tópico, que hallaba cierta correspondencia con el original ovidiano. ¿Por qué? Porque Ovidio describía a Dafne desdeñosa como émula de Diana y de los pretendientes que la asediaban, ¿no? Entonces ahí les pongo el texto. Polo de Medina se enuncia como un testigo visual de esa crueldad, pues risiblemente la ninfa araña con sus palabras a aquel que le declara su amor como si rayara un queso, ¿no? Entonces dice que a ese punto llegaba la crueldad. Este tipo de descripciones forman un puente con la presentación de Apolo y su encuentro con Dafne, y aquí va el encuentro. A este Nerón de nieve, recuerden que Nerón por antonomasia era la figura de la crueldad, ¿no? En esta época era recurrente en la poesía mencionarlo. A esta cruda niña, a esta hiel y vinagre con basquiña, o sea, con falda, a este tigre encarnado, la vio un día saliéndose hacia el prado Apolo, un juvenete de estos de guedejita y de copete, que en vez de los cabellos, oro peina, pudiera ser querido de una reina, mozo muy bien nacido, de solar conocido, y que viene de buenos, más linajes ajenos me pongo a averiguar. ¡Qué desvarío! Y si hay alguien que quiera averiguar el mío, no me ha de dar enojo, así como la vio, llenóle el ojo, ¿no? Entonces, vemos que aquí en realidad Apolo pues es un metrosexual, ¿no? Que le gusta peinarse, que arreglarse, que sus rizos y sus guedejitas, que son trenzas, ¿no? Y el tributo es evidente, en este caso al dechado gongorino, porque no solo describe léxicamente a Apolo, usa la palabra juveneto, que es un italianismo, y que justamente se puso de moda por medio de las fábulas de Góngora. Entonces, además de eso, después usará Mancebito, que es otro tributo, pero no solo eso, en la estructura, él va a hablar del linaje. ¿Y qué pasa al querer hablar del linaje? Que se para y dice, no, yo no voy a ponerme a averiguar. Y eso era una aportación de las fábulas de Góngora también, donde él se burlaba a la vez de los linajes, por ejemplo, de Ero y Leandro, que pues el padre era pobre y tal, ¿no? Entonces él dice, de algún modo yo considero que es una suerte de parodia sobre la parodia, ¿no? Porque ya lo de Góngora era una parodia y él también está jugando con esta burla y se desvía, ¿no? Entonces, con esto rompe con la previsibilidad y estructura del modelo gongorino. Asimismo, pocos versos más adelante hay otra parodia
de la parodia, pues al describir lo avasallado que estaba Apolo por la belleza de Dafne, este toma la misma postura del cuerpo de la Galatea Gongorina, recuerdan la fábula de Polifemo y Galatea, cuando espiaba el sueño de Asis, cuando él dormía, obviamente. Recordemos que ella pende de un solo pie, entonces Góngora le dice, librada en un pie, toda sobre él pende, entonces estaba así espiando a Asis. Dicha reminiscencia ridiculiza aún más a Apolo, vean cómo lo describe. Cargado sobre un pie y el otro alzado, y puesto a lo de paso comenzado, columpiándose el cuerpo con vaivenes, a lo de vas o vienes, muy indeterminable de estatura y puesta de opinión es la postura, como si ha de llegarse o no llegarse, comenzó don Apolo a desbobarse, y de tanta hermosura satisfecho, dijo en su corazón, aquesto es hecho, esta rara belleza será mi quebradero de cabeza. Entonces, por lo demás, Polo aquí menciona, de Medina, respeta de alguna manera, perdón, no menciona, sino que respeta de alguna manera la estructura del argumento ovidiano, pues dedica varios endecasílabos y heptasílabos a describir el arrobamiento de Apolo al mirar a Dafne, pero oculta el sentido erótico que sí es patente en las metamorfosis. Entonces, eso sí no lo añade. A partir de aquí, el locutor poético da paso al diálogo entre ambos. El poeta introduce una amplificación más al darle voz a Dafne. Recordemos que en el original ovidiano Dafne solo pide ayuda y solo ahí se oye su voz. Bueno, aquí van a ver cómo qué parlanchina es. Entonces, Apolo la llama reina mía, barbarroja de este prado, corsaria de albedríos, y además le despliega sus virtudes monetarias. Y dice, mi dinerillo es bien que me socorra, que no quiero amar de gorra, que es estarme cansando, y es amar a defecios ennodando, pues de que no se cogen hay certezas, a bragas enjutas las bellezas, y ahorrando razones, callen las barbas y hablen los doblones. O sea, la está tratando de corromper y convencer con su dinero, ¿no? Y a esto Dafne, desdeñosa, mirándole sobre el hombro, le responde y le dice, galán, habla conmigo, ¿de cuándo acá conmigo esos puntos? Diga, ¿en qué bodegón comimos juntos? ¿Cómo me dice a mí esas picardías? ¿Hame visto en algunas puterías? Miren con qué nos viene, si por otra me tiene vaya a buscarla y diga su fineza, y no me esté quebrando la cabeza, ni con este su amor me descalabre, llame otro amor, que aqueste no se abre. Entonces vuelve a entrar la voz de Apolo y bueno, y Apolo enfático dice, vueset me ha de querer, cuadre o no cuadre, le dice así. Y bueno, Dafne le responde alterada que ella no lo va a querer porque además es doncella y bonica, le dice así Dafne, y Apolo se burla, y se burla justamente de este rasgo de doncellez, ¿no? Le dice, ¿cómo? En esta época no hay doncellas, ¿no? Y entonces aquí comienza la huida, que el locutor poético describe como una exhalación de nieve y rosa. Entonces vemos que en esta parte tiene una altura, pero de repente cambia, y este es justamente cómo se estructura la burla. Cambia y dice, bueno, iba Dafne que se las pelaba. Entonces, primero pondera el verso hermoso que le salió y luego mete esto, ¿no? Entonces, posteriormente vuelve a entrar la voz de Apolo, cuyo argumento encuentra correspondencia con el pasaje de Ovidio, cuando recomienda a Dafne que se detenga, porque se puede caer de bruces y sus piernas pueden quedar heridas por las zarzas. En Ovidio, Apolo le va gritando eso, ¿no? Y el poeta va a recrear este pasaje de la siguiente manera. Detente fugitiva de mis ojos, mira que vas descalza y hay abrojos y maltratando vas tus plantas tiernas y se te ven las piernas que no son para doncellas de zacatos. Toma, que aquí traigo unos zapatos, mas ay, que a ser ingrata te resuelves, pues a un toma no vuelves, no eres mujer sin duda, si un toma no te muda, ¿no? Aquí hay una burla también del interés en las mujeres, ¿no? Y bueno, está hablando y después le menciona que tiene coche, porque recordemos que Apolo tenía coche, y Dafne se detiene y entonces vuelve la cabeza, no había vuelto la cabeza, dice, coche le dijo apenas, cuando corriendo como Dafne iba, volvió la cara un poco compasiva y dijo sin pararse, pues no me paro a coche, no hay cansarse, una imposible labra, atrás no ha de volverse mi palabra y ha de cumplirse si una vez lo dije, aunque aquesto del coche es quien me aflige, ¿no? Las características de una dama utilitaria, bueno,
está apelando al modelo quevediano aquí, ¿no? Pero no me voy a detener. Posteriormente Apolo logra asir a su presa, bueno, Dafne da gritos, que dice el locutor poético que no va a reproducir porque eran horribles y que aunque estén en la selva jugando con el modelo métrico no lo va a reproducir. Y Dafne muerde a Apolo y enseguida vuelve a hablar, pero en este caso no es para pedir ayuda, que hay una metamorfosis del modelo, sino para espetar una arenga por haberla violentado, y ella decide volverse voluntariamente laurel, ¿no? Entonces dice, piensa que trata aquí con sombrereros o con alguna gentecilla semejante, lindo escorroso tiene el muy vergante, si es que intenta me ofensa porque me ve mujer, muy mal lo piensa, ráigansele del casco esos intentos, que me vuelvo laurel y no hay más cuentos. Pues dicho es y hecho fue como lo dijo, sin que supiese Apolo cómo ni cómo se convertía, que 1000 cruces de verla se hacía, ¿no? Entonces la imagen ridícula de Apolo haciéndose, esto también hay una reminiscencia en el Quijote de Sancho, haciéndose 1000 cruces cuando entran a la cueva de Montesinos, y era una acción ridícula, ¿no? Cuestiona la verosimilitud del argumento además, y bueno, mientras Dafne está en el proceso de convertirse en laurel, autoconvertirse en laurel, Polo de Medina introduce un romance, cambia de forma métrica, y Apolo trata de convencerla mediante chistes de que no se vuelva laurel, y vean lo que le dice. Oh, qué verde necedad, ingrata Dafne, cometes. Disparate de la selva será tu mudanza siempre. Sea laurel quien gustare, que no es justo que te empeñes en sazonar pescados ni en galanar escabeches. Dirásme desvanecida que adornarás muchas frentes, pero un cuerno hace lo mismo en muchas honradas sienes, ¿no? Entonces, es gracioso porque al comparar el original ovidiano, pues Ovidio le concede como laurel estar en su cabellera, en su cítara y aljaba, y acompañar a los triunfantes generales, y pues él le concede sazonar escabeches y pescados y además adornar la frente de los cornudos, ¿no? Entonces ahí hay una parodia muy evidente, hay una degradación y deformación, pero además el locutor poético concede un último privilegio, y le concede una bula. Vamos a leer, solo voy a leer el segundo cuarteto. Y viéndola ya laurel, les dio a sus hojas crueles bula de absorber de rayos cuando los nublados truenen. Es curioso porque esta referencia de que el laurel no podía ser tocado por los rayos viene de la historia natural de Plinio. Entonces vemos, yo estuve investigando y aparece también esta referencia a Plinio en la Silva de Varia Lección, en el Ravicio Textor, también aparece en el manual de Natale Conti, que es un italiano y que este manual se distribuyó también en la península, y aparece en Covarrubias también, y describe esta digamos, virtud del laurel que adquirió de no recibir los rayos. Entonces aumenta el modelo ovidiano y amplifica el final, ¿no? Por lo demás, y ya para concluir, los referentes que componen este pilio parten de un modo, espacio y tiempo adaptado al contexto del que se enuncia el mensaje poético, como la mención del prado, de los bodegones, del código de intercambio de relaciones amorosas, las marcas léxicas, para construir esa deformitas característica de lo risible. Estas peculiaridades se imbrican con la cualidad enunciativa, el locutio del poeta, poseedor de ciertas señas lingüísticas que terminan de ridiculizar las convenciones poéticas de la época. Se puede concluir que la fábula de Apolo y Dafne presenta una forma muy novedosa de interpretar o leer dos modelos literarios que están integrando una tradición y un género. El primero, el paradigma ovidiano, que se transmite como argumento por medio de traducciones, recreaciones poéticas, pictóricas y orales. El segundo, el paradigma paródico, en el que Góngora muestra otra forma de renovar el argumento, llegando incluso Polo de Medina a parodiarlo. Pero la trascendencia de esta composición no solo radica en que prolonga un género exponiendo otra forma de presentar burlescamente un argumento mitológico, sino que describe el interés del público en oír otra versión de los hechos más cercana a su cotidianidad y en conocer todo lo que el texto ovidiano había dejado indeterminado, de ahí la amplificatio.
Ahora bien, hay que tomar en cuenta que el locutor poético es también un testigo visual, así que todas las digresiones, epanortosis, reflexiones metapoéticas o didascalias dirigidas al lector, además de exponer la caducidad de los poemas de retrato, la desacralización de la dama y el proceso de composición que muestra el artificio, descubren a un poeta que sufre por no encontrar la palabra precisa. Creo que detrás de la actitud desenfadada y honesta con la que se inviste Polo de Medina para provocar la risa, hay en el fondo una petición de principios. El verdadero poeta debe tener ingenio y oficio. Componer poemas con conceptos ingeniosos no era tarea para diletantes, pues era fuerza conocer la tradición, cuanto más si se trataba de parodiarla. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Raquel por esta muy divertida ponencia, Ovidio épico trasvasado a la parodia y a lo burlesco. Y bueno, todavía nos quedan algunos minutos para que alguno de ustedes formule alguna pregunta, algún comentario o alguna cosa, así que adelante. También inclusive tenemos minutos para que se animen a preguntar, así que adelante. Gracias. Felicidades a ambas. Una pregunta para Elvia y los catecismos testerianos. Este que trabajaste es uno de los 20 y tantos, ¿no? 35. 35, perdón. No estaba registrado. No estaba registrado. Y todos los demás no han sido registrados, no han sido estudiados. Pues son inventarios que de la Garza y otros investigadores han tratado de hacer, incluso hay como una especie de base de datos, pero muy incompleto. Siempre hay que rastrearse por estudios particulares, como les decía, son las grandes joyas de las bibliotecas, y así es como uno va llegando a ellos, y gracias a la digitalización, pues los puede uno comparar. Ajá, y entonces, pero los has visto, ¿no? Sí, entonces, este estuvo en mis manos. Ajá, pero entonces se podría decir que los otros también comparten esta estructura de haber dibujado el latín, es el sí. Catecismo latino. Sí, eso sí me dio la tarea de que por zona, ver la doctrina cristiana, la lengua, el catecismo testeriano y comparar el latín. Sí, eso sí concuerda bastante bien. Okay. Muchas gracias. Sí, por nada. ¿Alguna otra cuestión? Gracias por haber estado aquí temprano. Nada más. Bueno, pues entonces levantamos la mesa y les agradecemos por su presencia, y a las ponentes muchas felicidades y gracias también.